Y listo, ya estoy grabando la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar con nuestra lectura, la retroalimentación, empezando con los siguientes ejercicios en que me dicen, por ejemplo, que x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, donde a y b pertenecen a los reales. Entonces, me dicen que determine qué representa esa ecuación. Entonces, me permite determinar qué representa esa ecuación. Yo aquí, por ejemplo, puedo ver lo siguiente. Puedo ver que parece que es la ecuación de una elipse, pero hay un pequeño problema. Hay un problema, ya que, por ejemplo, aquí me dicen que A y B puede ser de los reales. Es decir, que A y B podrían ser ceros. Podrían ser ceros. Entonces, eso de aquí no tendría, no sería la ecuación de una elipse. Básicamente sería la ecuación de, mm, bueno, no sería la ecuación de una elipse. Si, si A o B es cero, si A o B es cero, esto no sería la ecuación de elipse. Por lo tanto, la respuesta correcta era que no se podía determinar. No se puede determinar. No se puede determinar para, para los valores de A, B y dados. Entonces, en ese caso era la respuesta esa que está ahí. Déjenme- Ya, esa era la respuesta. Ahora, el siguiente me dice el siguiente ejercicio. Entonces, ya saben que pueden hacer preguntas. Entonces, el siguiente ejercicio me dice que dada la ecuación de la elipse x más 4 al cuadrado sobre b más, más y menos 3 al cuadrado sobre c es igual a 1. Entonces la suma de b y c para que la elipse intersecte en un solo punto cada eje del plano cartesiano es. Entonces, ¿cómo haremos esto? Entonces voy a graficarla. Me piden la suma de b y c para que esta elipse intersecte a los ejes del plano cartesiano en un punto únicamente. Es decir, cuando yo grafique esta elipse, quedaría algo aquí más o menos, menos 4,3. Este sería el centro de la elipse. Entonces, por lo tanto, yo lo que quiero es que esta elipse que yo vaya a dibujar, por ejemplo, podría ser esta. O sea, no es esa, obviamente. Esa elipse toque al eje y al eje X en un único punto. Entonces, ¿cómo logro eso? Si se dan cuenta, estando aquí el centro, la única forma es de que la elipse venga y justamente toque ahí en un único punto. Y lo mismo pasa acá. Toque en un único punto. Entonces, déjenme. Ya. Toque en un único punto. Bueno, se intentó. Vamos al lado de acá.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, este debe ser el valor de un semieje y este debe ser el valor del otro semieje. Claro, obviamente este de aquí es mayor, por lo tanto este sería el semieje mayor, que si pueden ver mediría 4, y este debe ser el valor del semieje menor, que como pueden ver en este caso sería 3. Entonces aquí tengo los valores de los semiejes. Recordemos que la ecuación de la elipse es x más h, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, donde a es el valor del semieje mayor, que en este caso es 4, es decir, aquí sería 8. O sea, básicamente la ecuación de la elipse sería la siguiente. 8, no que es que 8, 16. 4 al cuadrado es 16. 16 más y menos k al cuadrado sobre 9 es igual a 1. De esto puedo ver que b es 16 y c es 9. Por lo tanto, la respuesta era b más c, que era 25. Entonces la respuesta en este caso es 25 porque el semieje mayor es 4 y el semieje menor es 3. Y 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25. Ya, no confundan este c que está aquí con el de la distancia focal porque no es lo mismo. O sea, ese es otro valor de c que ellos quisieron decir que es eso, pero no es la distancia focal. Ya, y finalmente vamos a hacer otro ejercicio en el cual me dicen que la hipérbola tiene la siguiente ecuación: x más 2 al cuadrado sobre 8 menos 2 y más 2 al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1. Entonces me piden hallar el valor c para que las asíntotas sean perpendiculares. Entonces, en esta asíntota, que hablo en esta hipérbola, yo puedo ver que debido a los signos, es una asíntota transversal horizontal. Por lo tanto, va a ser de esta manera más o menos. Va a ser transversal horizontal de esta manera, es decir. Y las asíntotas van a ser y igual b sobre ax y y igual menos b sobre ax. Entonces estas serían las asíntotas. ¿Por qué está centrada en el origen? Ah, no, no está centrada en el origen. No está centrada en el origen, pero eso no importa. O sea, las asíntotas no van a ser esas. De hecho, van a ser y más 2 es igual a b sobre ax, no, x menos x más 2 y y más 2 que es igual a b menos a x menos 2. Entonces esas van a ser las asíntotas horizontales. Aquí está mal dibujado, no está en el origen, no está centrada en el origen. Pero bueno, igual no afecta mucho en eso, no cambia. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Me piden que estas dos rectas sean perpendiculares. Entonces puedo ver que la pendiente de esta recta es b sobre a y la pendiente de esta recta es menos b sobre a. B sobre a y esta de acá es menos b sobre a. Por lo tanto, para que sean perpendiculares, yo necesito que el producto de ambas pendientes sea igual a menos 1. Entonces, algo que recuerdo de la recta, o sea, de ecuaciones lineales de la recta. Por lo tanto, b sobre a por menos b sobre a debería ser menos 1. Esto quiere decir que menos b al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. A menos 1 que digo. Entonces quiere decir que b al cuadrado tiene que ser igual a al cuadrado. Entonces necesito que se cumpla esto. Debido a que es
horizontal, entonces este valor es a cuadrado es 8, y b cuadrado será igual a c cuadrado sobre 2. Si tengo, déjenme ver un rato, ¿está bien? Sí, c cuadrado sobre 2. Esto de aquí, este 2 debería pasarlo a dividir acá abajo. C cuadrado sobre 2. Entonces b al cuadrado debe ser c cuadrado sobre 2. B al cuadrado debe ser c cuadrado sobre 2. Por lo tanto, 8 debe ser igual a c cuadrado. Como dije, a cuadrado tiene que ser igual a b cuadrado. Tiene que ser igual a c cuadrado sobre 2. Por lo tanto, c cuadrado debe ser igual a 16 y c debe ser 4. O menos 4 también podría ser. Ajá, pero te piden el valor positivo. El valor positivo es 4. Y esa es la respuesta. C es 4. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Entonces ya saben que las asíntotas, para que sean perpendiculares, las pendientes deben multiplicar menos 1. Por lo tanto, b cuadrado debe ser igual a cuadrado. Bueno, aquí ya tienes algo interesante que te puede servir para después. Si te hablan de asíntotas con, con hipérbola con asíntotas perpendiculares, ya sabes que solo se da cuando b es igual a b al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Ya? Entonces esa sería la retroalimentación del control de lectura. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Si no, para empezar la clase de hoy, que vamos a terminar de ver las cónicas que no vimos la clase pasada. Entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar a ver geometría analítica. Pero, desde donde nos quedamos la clase pasada, que fue la circunferencia. Entonces, viendo el resto de cónicas, empezamos por la parábola. Entonces, ya vimos la parábola cuando vimos funciones de variable real. Recordamos que tenemos que una ecuación cuadrática tiene una gráfica de una parábola y podíamos ver diversas propiedades como lo que es el vértice y el eje de simetría. Ahora vamos a verla de forma más general. Recordemos que en ese vez solo vimos las parábolas verticales con eje de simetrías verticales. Ahora vamos a ver también parábolas con eje de simetrías horizontales. Entonces, la parábola, la que conocemos, se define como el lugar geométrico de puntos que equidistan de un punto fijo F y de una recta fija L. O sea, están a igual distancia de un punto que la recta. El punto fijo se denomina foco y la recta L se denomina directriz de la parábola. Este punto, la distancia entre el foco y el punto es igual a la distancia entre el punto y la recta directriz. Son iguales estas distancias y así definimos la parábola como tal. Entonces el eje de simetría es la recta perpendicular a la directriz que contiene al vértice, también contiene el foco. Y el vértice es el punto donde cambia, la monotonía, es decir, pasa de estrictamente decreciente a estrictamente creciente. El vértice ya lo vimos la vez pasada, es el mismo vértice que conocemos y el eje de simetría también. Entonces, muy importante es la distancia entre el vértice y el foco se denomina P. O sea, esta distancia entre el vértice y el foco es P. Y debido a que la distancia entre el vértice y el foco es igual a la distancia del vértice con la línea recta, con la directriz, por la definición de parábola, aquí también entre el vértice y la directriz también hay P. Es decir, del foco al vértice hay P y del vértice a la directriz también hay P. También tenemos que el segmento de recta perpendicular al eje directriz que pasa por el foco, digamos que es este que está aquí, que pasa por el foco, y aquí es perpendicular, se denomina lado recto y siempre va a medir 4P. Entonces ese se llama lado recto, el segmento de recta perpendicular el segmento de recta que es perpendicular a la directriz,
al eje de simetría y que pasa por el foco. Entonces tenemos también que el valor de E, que se denomina excentricidad es un valor que define a las cónicas. Entonces, dependiendo de la excentricidad, cambia el tipo de cónica. En este caso, la parábola tiene excentricidad 1 y cumple esta condición. Entonces, la forma canónica de la parábola es la siguiente. Primero supondremos que es cuando el vértice está en el origen de coordenadas y por lo tanto el foco será el punto 0, P y la directriz será y menos P. Como ya les dije, entre el foco y el vértice hay distancia P, igualmente que entre el vértice y la recta directriz. Entonces, aplicando la definición de distancias entre dos puntos y distancia entre punto y recta, nos va a quedar que esta igualdad, y elevando al cuadrado y reordenando, nos va a quedar que la ecuación de la parábola con vértice en el origen y el foco en el 0, P es x al cuadrado es igual a 4py. Entonces esta es la ecuación de la parábola que cumple estas condiciones. Existen otros tres casos. Vamos a tomar otros casos. Cuando está en el vértice así en el origen, pero el foco ahora está en la parte negativa, en f de 0, menos p. Entonces la ecuación cambia nomás con este menos, está aquí. P siempre va a ser positivo, lo vamos a considerarlo positivo, por lo tanto aquí deberemos agregar el menos para que sea para abajo, esta iría para abajo. Ahora, si el eje de simetría es horizontal y el foco está en la derecha, en el semieje positivo, entonces la ecuación de la parábola es la siguiente. Se dan cuenta, cambio de x con y. Ahora esta parábola se va a abrir hacia la derecha, algo así. Y la parábola de acá se va a abrir a la izquierda. Cambia con el menos que está aquí. Y el foco va a estar en el 0, P. Ah, bueno, me olvidé que está en el vértice. Tomamos en cuenta que está en el vértice. Y el acá también. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo cambio el vértice en vez del punto 0,0, o sea, el origen, lo cambio el punto h, K? Voy a tener los siguientes casos. Para los 4 casos anteriores, voy a tener primero el caso de que el foco esté encima del vértice. Si el foco está encima del vértice, quiere decir que la parábola se abre para arriba y la directriz está abajo del vértice, debido a que, como ya vimos que entre el foco y el vértice hay P, quiere decir que las coordenadas del foco es h, K más P, y las de la directriz sería y igual K menos P. Esta sería la forma canónica. Lo que se dan cuenta es que le agrego simplemente un menos h en el cuadrado y acá un menos un menos K a la y. Tengo la directriz y las coordenadas del foco. En cambio, si el foco está ahora abajo del vértice, entonces la parábola se va a abrir para abajo, la recta directriz va a estar arriba. De nuevo, entonces la coordenada del foco sería K menos P y la de la recta directriz K más P. La única diferencia es que aquí hay un menos 4P. Ahora, en cambio, si tengo que la recta directriz es vertical y el eje de simetría es horizontal y el foco está a la derecha del vértice, entonces la parábola se va a abrir hacia la derecha. La parábola se va a abrir hacia la derecha y por lo tanto el foco ahora va a estar h más p, por eso le agrego al eje, a la coordenada en x, K, y la recta directriz está en h menos p. X igual a h menos p, porque es vertical. Y lo mismo, en este caso, si el foco estará a la izquierda del vértice, cuyo caso la parábola se abrirá hacia la izquierda. Y esas serían las coordenadas del foco y de la recta directriz. Entonces se dan cuenta la diferencia entre derecha o izquierda es el menos, que está aquí. Aquí P, como P es positivo, quiere decir que el número que multiplica la X es positivo. Y aquí como P es positivo, el número que multiplica la X sería negativo. La forma general de la parábola es la siguiente, donde donde A, B, D, F pertenecen a los reales y además AE y BD no pueden ser cero respectivamente. O sea, esta es la parábola que es vertical, vertical y esta sí es horizontal.
Me piden ahora determinar la forma canónica de la ecuación de la parábola. Entonces, eso es algo muy interesante, cómo hacerlo, que es muy útil para todo tipo de cónicas, ir de la fórmula general, la forma general, que está aquí, a la canónica, porque la canónica siempre se va a dar más información, como el centro, bueno, el vértice en este caso, y P, por ejemplo. Entonces, yo puedo saber que yo lo que hago es completar cuadrados, lo hago de la siguiente manera. Para la parábola, lo que hago es la x la de un lado y la y del otro. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 2x cuadrado más 8x es igual a 3y a menos 3y más 5. Entonces lo que hago es pasar todo al otro lado. Aquí lo que hago es sacar factor común 2. Aquí también saco el factor común 3, menos 3 de hecho. Entonces aquí tengo que tener cuidado con los signos. Aquí este es menos, entonces este más 5 sería menos 5, que es menos 5 tercios. Para sacar el factor común 3. Entonces aquí lo que hago es... No, antes, mejor dicho, antes de sacar factor común, todavía no lo voy a sacar. Todavía no voy a sacar factor común. Lo voy a hacer en la siguiente. Es porque voy a tener que sumar. Entonces primero sumo y después saco el factor común. 3y más 5. Entonces aquí tengo que completar cuadrados. ¿Cómo se hace esto? Pues es la mitad del 4, que sería 2, al cuadrado es más 4. Entonces aquí estoy sumando, no estoy sumando más 4 de este lado, sino estoy sumando más 4 por 2. Es decir, estoy sumando 8. Por lo tanto, del otro lado también debo sumar 8. Entonces aquí me va a quedar 2. Aquí esto es un trinomio cuadrado perfecto. X más 2 al cuadrado. Y de este lado voy a tener menos 3y más 13. 5 más 8 es 13. Entonces ahora sí saco factor común de este lado. Igual a menos 3y menos 13 tercios. Ahora sí está el factor común. Y este 2 lo debo pasar a dividir. Si se dan cuenta, en todas las formas en todas las formas que he visto, en X no hay nada, del lado, o mejor dicho, del lado que está al cuadrado no hay nada, porque acá en este caso sería Y. Si no, está multiplicando al término lineal, que en este caso es X, en el caso de acá es Y. Entonces debo pasar todo a que multiplica el término lineal. Por lo tanto, este 2 lo paso a dividir. Me va a quedar X más 2 al cuadrado es igual a menos 3 medios Y menos 13 tercios. Y ahí está la forma canónica. Entonces ya tengo la forma canónica. Entonces ya puedo determinar el vértice. El vértice va a ser el punto menos 2,13 tercios. Menos 2,13 tercios. Puedo determinar el foco. El foco va a ser como la parábola es vertical. No, a ver, sí, es vertical. Y debido a que aquí hay un menos 3 medios, entonces, primero, antes que hacer esto, voy a tratar de ponerlo de la forma canónica, que todavía no lo he puesto del todo bien. Aquí se debería hacer menos 4 por 3 octavos. Es igual a y menos 13 tercios. Ya, ahí está de la forma canónica. Entonces, este menos 4 debería estar. Por ese menos 4 yo sé que va hacia abajo, cóncavo hacia abajo. Y aquí puedo ver que P es 3 octavos. Entonces lo trato de transformar en la forma canónica con este menos 4, como ya hemos visto siempre está, o es 4 o menos 4, para poder ver el valor de P. Entonces ahí veo el valor de P y yo sé que el foco va a estar abajo del vértice, P, una distancia P, por lo tanto va a ser menos 2,13 tercios menos 3 octavos. Y la directriz, la recta directriz, va a ser igual a 13 tercios más 3 octavos. Entonces aquí esto me queda 24, 8 por 3, 24, llevando 2, 104. 104 menos 3 por 3, 9.
Entonces aquí este me va a quedar menos 2, 104 menos 9 es 93. No, 95. 95 24avos. Y 103, 13 tercios más 3 octavos sería más 9. Sería 113 sobre 24. Y esta sería la coordenada de la recta directriz. Y esta sería la coordenada del foco. ¿Ya? Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, pregunten. Pueden preguntar. Entonces es muy importante, es muy útil saber, tener una idea más o menos de dónde va la parábola para tener una idea de cuál de las rectas debería ser, de cuál de las fórmulas debería ser. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta a este ejercicio. Este sería el vértice P, foco y recta directriz. Entonces continúo. No hay más preguntas. Me piden ahora determinar la ecuación de la parábola con eje de simetría horizontal que tiene su vértice en el punto 2,2 y contiene el punto 1,1. Entonces yo sé que como contiene el punto 2,2, me dicen que aparte el eje de simetría es horizontal. Es decir, yo puedo ver que aquí debe estar el 2,2. Y me dicen que pasa por el 1,1. Me dicen que el eje de simetría es horizontal, es decir, se abre horizontalmente, así o así. Ahí puedo ver que debería estar abierto para acá. Entonces ahí tengo dos caminos. Yo puedo haber visto esto y decir que debe ser de esta forma y usar esa fórmula y que me quede P positivo, o puedo usar general la que está aquí arriba y como está abierta a la izquierda me va a quedar P negativo y ahí yo voy a ver que no ha estado abierto a la derecha sino a la izquierda. Las dos formas es válida, entonces, pero yo ya acabo de ver que va hacia la izquierda, entonces lo que haré es usar la fórmula, la que está aquí, esta. Entonces, sabiendo que el vértice es 2,2, entonces me va a quedar que es y menos 2 al cuadrado es igual a menos 4p sobre x menos 2. Entonces, es la forma canónica de la parábola con vértice en el punto 2,2 abierta hacia la izquierda, de manera horizontal. Entonces aquí lo que puedo hacer, lo que debo hacer de hecho es reemplazar el punto 1,1. Entonces 1 menos 2 al cuadrado es igual a 4p por 1 menos 1. No, que a los 2 es 1 menos 2. Entonces aquí estoy reemplazando, evaluando, porque evalúo el punto 1,1. Esto es algo muy importante debido a que el punto pertenece a la parábola, quiere decir que el punto satisface la ecuación de la parábola. Por lo tanto, si yo reemplazo, me va a quedar algo verdadero. Entonces, yo reemplazando me puedo quedar una ecuación que puedo trabajar y hallar el valor de P, que de hecho, si se dan cuenta, es el único valor que me falta saber para definir la parábola. Solo necesito saber P. Entonces, reemplazo aquí. Me va a quedar menos 1 al cuadrado es igual a menos 4P menos 1. Aquí menos 1 al cuadrado es 1. Es igual a menos 4p. Menos 4 por 1 es más 4. Entonces te queda 4p. Y aquí puedes ver que p te queda un cuarto. Entonces, finalmente, la ecuación de la parábola sería y menos 2 al cuadrado es igual a menos 4 por un cuarto sobre x menos 2. Y esto finalmente te queda que es, bueno, aquí ya puedes dejarla de esa manera, la forma canónica. Puedes simplificar aquí el un cuarto con 4. Te queda y menos 2 al cuadrado es igual a menos x menos 2. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta de este ejercicio. O la de acá, está bien. Entonces ya saben, si alguna pregunta pueden preguntar. Importante es esto que está aquí, evaluar el punto, porque porque contiene ese punto, entonces si yo lo evalúo debería satisfacer la ecuación.
Ya. Entonces, si no hay preguntas para continuar, tenemos ahora otro ejercicio en el cual me dicen que los extremos del lado recto de una parábola son los puntos 5,k y menos 5,k. Si el vértice de esta parábola está en el origen y la parábola es cóncava hacia abajo, determine la ecuación de la cónica. Entonces, básicamente lo que haré es dibujar para tener una idea de cómo sería. Entonces, por ejemplo, me dicen que el lado recto de una parábola son los puntos 5,k y menos 5,k. El vértice está en el origen y la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, está aquí. Ya. Entonces yo sé que el lado recto, aquí estaría el foco, por ejemplo, aproximadamente. Yo sé que el lado recto es la recta, que es perpendicular al eje de simetría y que contiene el foco, bueno, el segmento, mejor dicho, no es una recta, es un segmento. El segmento que contiene el foco y es perpendicular al eje de simetría. Este sería el eje de simetría. Entonces aquí serían los extremos. Entonces aquí sería 5,k y aquí sería menos 5,k. Entonces aquí esto sería k y este sería, no, que jalo, este sería 5 y este sería menos 5. Entonces me piden hallar la ecuación de la cónica. Entonces yo sé que la ecuación de la cónica, como es una parábola hacia abajo, va a ser de la forma x menos, como el vértice es el 0,0, sería x al cuadrado es igual a 4, a menos 4 porque va hacia abajo, y. También de nuevo aquí es 0 porque está el centro 0. Entonces solo me falta saber P. ¿Cómo hallo P? Entonces yo recuerdo lo siguiente. Yo recuerdo que el lado recto mide 4P. Eso es algo que se cumple siempre para cualquier parábola. Es algo que sale por la definición. Algo bastante natural que sale por la definición. Ya que la distancia, si quieren saber por qué, es algo muy, por ejemplo, este punto, esta distancia va a ser igual a esta distancia. Y esta distancia es de aquí hasta el vértice es P, del vértice hasta acá es P, entonces esta distancia es 2P, por lo tanto esta distancia es 2P, lo mismo haces acá y ahí te queda que esto mide 4P. Entonces el lado recto mide 4P, esta distancia va a medir 4P siempre, y además yo puedo ver aquí cuánto mide. Yo puedo ver que mide desde 5 hasta menos 5. Entonces puedo ver que 4P debe medir desde 5 menos menos 5, esta distancia. Por lo tanto, 4P debe medir 10. Bueno, aquí debe haber un valor absoluto por si acaso te salga negativo. Entonces te sale 10. Y por lo tanto P te queda 5 medios. Entonces P vale 5 medios. Y ahí ya tendría mi ecuación de la recta. Ecuación de la parábola. X al cuadrado es igual a menos 4 por 5 medios. Y. Entonces aquí podrías simplificar. Mejor es de esta manera porque dice BP. Entonces aquí, este de aquí, te quedaría menos 10. Entonces cualquiera de las dos es correcta. ¿Ya? Y esa sería la ecuación canónica de la cónica, de la parábola en este caso. Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces lo importante aquí es ver que esto mide 4P. Una pregunta, pueden preguntar. Entonces, si no hay preguntas para continuar, así se resuelve este ejercicio. Ahora me dicen el siguiente ejercicio de la tutoría. Las coordenadas del vértice de la parábola que contiene los puntos 1,0, 2,1 y menos 1,0 son. Entonces hay que resolver este ejercicio. De guía, de ayuda, yo lo que voy a hacer es graficar, porque como sabemos hay 4 formas que pueden ser. Entonces quiero ver cuál es, para tener una idea. Entonces lo que haré es graficarla.
graficar los 4 puntos para tener una idea de cómo debería ser, los 3 puntos para tener una idea de cómo debería ser la parábola. Entonces veo que está en el 1,0, x, y, menos 1,0, y también el punto 2,1. Entonces tengo que ver qué parábola debe contener los 3 puntos. Entonces yo puedo ver que debido a que aquí yo tengo 2 puntos que tienen el mismo eje, la misma coordenada en y, entonces eso quiere decir que la parábola debería ser vertical, ya que recordemos que la parábola quiere decir que hay dos puntos que tienen la misma coordenada en y. En cambio, si fuera horizontal, quiere decir que hay dos puntos que tienen la misma coordenada en x. Por ejemplo, estos 2 puntos tienen la misma coordenada en x. Y estos 2 puntos tienen la misma coordenada en y. Entonces, como hay 2 puntos que tienen la misma coordenada en y, de ley la parábola debe ser horizontal, que lo debe ser vertical. Y además, yo puedo fácilmente hallar el eje de simetría. Como sabemos que el eje de simetría es básicamente es la mitad de la parábola. Entonces, dado cualesquiera yo 2 puntos que tienen el mismo eje, la misma coordenada en y, yo puedo hallar el eje de simetría simplemente sacando el punto medio de esos 2 puntos. Entonces yo puedo ver que aquí que la mitad de estos 2 puntos, del menos 1,0 y del 1,0, es el 0. Porque recordemos que el punto medio se saca sumando. 1 más menos 1 sobre 2 es igual a 0 sobre 2, que es igual a 0. Entonces quiere decir que la recta y igual 0, bueno, no, la recta x igual 0, la recta x igual 0 es el eje de simetría. Por lo tanto, el vértice, como está en esa recta, yo sé que el vértice va a tener la forma 0, k, donde k no sé cuánto vale todavía, pero yo sé que h debe valer 0, porque está justamente en el eje de simetría, y el eje de simetría, en este caso, es el eje y. Porque estos 2 puntos, si se dan cuenta, esta coordenada es 1 y este es menos 1, al momento de sumarlas y dividirla para 2, te queda 0. Entonces, el vértice es el punto 0, k, donde no sé cuánto vale k, pero ya sé que en x vale 0. Entonces, con esta información yo sé que el hecho de que la parábola debería ser así más o menos. Pongámosle un poquito más arriba. Aquí le pongo el vértice. El vértice debería estar aquí, por ejemplo. La parábola sería algo así. Entonces sería la parábola. Entonces, como estás de esa manera, es para arriba, cóncava hacia arriba y es es vertical, entonces la ecuación de la parábola sería la siguiente. X menos 0 al cuadrado es igual a 4p y menos k al cuadrado. Entonces esto sería x al cuadrado es igual a 4p y menos k. Entonces aquí tengo, si se dan cuenta, dos incógnitas. Tengo como incógnita p y como incógnita k. Entonces tengo que hallar esos valores. ¿Cómo los hallo? Pues ahora voy a usar el hecho de que pasa por los puntos 1,0 y 2,1. Entonces no reemplazo con el menos 1,0 porque debido a que, como les dije, son simétricas con respecto al eje de simetría, entonces al reemplazar este punto va a ser igual que yo reemplace con este punto. Va a quedar la misma ecuación. Entonces solo voy a reemplazar con uno de los dos y con el otro. Entonces primero evalúo el 1,0. Entonces no olviden que como dicen que pertenece a la parábola, al momento de yo evaluar, debe darme algo verdadero. Entonces al evaluar el 1,0 me va a quedar 1 al cuadrado es igual a 4p 0 menos k al cuadrado.
Y esto me queda. No, que quede al cuadrado. Aquí estoy mal. Esto está mal, esto está mal. Está mal. Esa no es ese cuadrado no debe ir. Ya. Ahí está. Esta es la ecuación de la parábola. Y ahí evalúo el 1,0. Entonces aquí me queda 1 es igual a 4p por menos k. 1 es igual a menos 4pk. Tengo una ecuación. Entonces ahora evalúo el 2,1 y me va a quedar 2 al cuadrado es igual a 4p por 1 menos k. Entonces queda 2 al cuadrado es igual a 4p menos 4pk. Aquí lo que voy a reemplazar es distribuir. Aquí puedo ver, por ejemplo, lo que voy a hacer es, me toca resolver este sistema de dos ecuaciones. Lo que haré es reemplazar esta ecuación en esta que está acá. Entonces, reemplazando, me va a quedar 2 al cuadrado es 4, es igual a 4p. Aquí en vez de menos 4pk voy a poner igual a 1, es decir, más 1. Y me queda una ecuación con una incógnita, que la puedo resolver fácilmente. 3 es igual a 4p, p es igual a 3 cuartos. Entonces ya tengo el valor de p. Ahora me falta hallar el valor de k, que lo hallaré aquí. 1 es igual a menos 4 por 3 cuartos, k. Y finalmente aquí lo que esto se simplifica, me va a quedar 1 es igual a menos 3k. Entonces k es igual a menos 1/3. Y finalmente ahí puedo ver que el vértice, como había dicho, es el 0,k. Entonces va a ser igual a 0, menos 1/3. La respuesta era la D. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor háganla. Esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Entonces, así se resuelve. La respuesta era D. Entonces, ya, así es la respuesta. Si nadie tiene alguna pregunta, entonces voy a continuar. Esta es la resolución del ejercicio. Si no hay nada raro, ya. Está todo bien. Ahora tengo otro ejercicio de parábola que me dicen que determine las ecuaciones de todas las circunferencias que son tangentes a los ejes coordenados y adicionalmente contienen al vértice de la parábola y al cuadrado menos 4y menos 4x más 8 igual 0. Entonces lo que debo hacer ahorita es sacar el vértice de esa parábola porque la necesito. Básicamente que me piden que haya las ecuaciones de las circunferencias que son tangentes a los ejes coordenados. Sí, Camila, dime, ¿me quieres preguntar algo? Sí, mister, buenos días. Una pregunta. Por favor, si no es mucho más, ¿se podría mostrar la diapositiva anterior, por favor? Claro, ahí está. Sí, dime, ¿qué me deseas preguntar? No, es que no recordaba que quedaba en P. La estoy realizando ahorita, entonces, perdón. Ajá, P queda 3 cuartos. Ya, Gracias, mister. no listo, de nada. Entonces ya continúo. Esa quedaba de respuesta. Ahora, aquí necesito saber el vértice, entonces lo que haré es completar cuadrados. Siempre que yo quiera irme de la forma general a la forma canónica, lo mejor es completar cuadrados. Entonces haré eso que está ahí. Yo iré y al cuadrado menos 4y es igual a, paso el x del otro lado, 4x menos 4, menos 8. Entonces aquí lo que haré es sumar más 4. Aquí sumar más 4. Entonces aquí me va a quedar y menos 2 al cuadrado. Aquí me va a quedar 4, x menos
Aquí es menos, o menos 8 más 4 es menos 4. Y sacando factor común 4 me va a quedar menos 1. Entonces de que y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por x menos 1. Y entonces ahí puedo ver que el vértice de la parábola es el punto 1,2. Entonces me piden hallar las ecuaciones de las circunferencias que sean tangentes a los ejes coordenados y que contengan al punto 1,2. Entonces aquí tengo que ver lo siguiente. O sea, digamos que tengo una circunferencia con centro h, k. Entonces, digamos que tengo una circunferencia con el centro de h, k. Entonces, yo necesito que, yo necesito, para el valor de k, ya, yo necesito que, por ejemplo, para que sea tangente, para que sea tangente, tengo dos casos primeramente. Primer caso, que sea tangente con el eje X, y segundo caso, que sea tangente con el eje Y. Entonces voy ahorita a trabajar con el eje Y, porque si fuera tangente con el eje X no podría incluir, para eso tendría que estar acá arriba el, el centro. Entonces, el primer caso sería tangente con el eje Y. Necesito que el radio de esta circunferencia que yo voy a dibujar, este radio, mm, necesito que este radio sea igual a h. De esa manera, a la coordenada en x. De esa manera, al dibujar la circunferencia, me va a quedar justamente una circunferencia que solo va a tocar a la recta, al eje Y en ese punto. Entonces necesito que el radio sea igual a h, o sea, a la coordenada en y, en x, que digo, para que sea justamente en ese punto. Entonces necesito que esa recta, esa circunferencia sea tangente y aparte pase por el punto 1,2. Es decir, necesito que aquí también haya h. Claro, ya todo tiene sentido. Ya. Entonces necesito que aquí también haya h. Entonces básicamente me doy cuenta de algo muy interesante, que entonces necesito, como digo, que es para que esta circunferencia sea centro, sea de centro, que hablo, sea de tangente al eje Y, necesito que aquí haya justamente valor de h, para que sea tangente en ese punto. Y aparte necesito que del punto 1,2 a este punto haya h. Entonces se dan cuenta de que, por ejemplo, esto básicamente es una definición de parábola. Por ejemplo, si yo quiero ver qué centro, el centro, qué centros posibles puedo tener, porque no todo centro va a funcionar, ya que necesito que se cumpla, que esta sea igual a esta. Entonces me di cuenta que de hecho esto es una parábola, porque este sería, necesito que el centro, la distancia del centro a este punto, sea igual a la distancia de este punto del centro a la recta. Entonces se dan cuenta que eso es una definición de una parábola, donde este sería el foco y esta sería la recta directriz. Quiere decir que, por ejemplo, los centros posibles serían una parábola, algo así. Estos son los centros posibles. Entonces, no solo es un centro posible, son varios centros posibles y por lo tanto son diversas circunferencias posibles. Entonces, por ejemplo, dejen ponerlo de rojo, ¿no? De rojo, estos serían todos los centros posibles. Entonces, por ejemplo, esos serían los centros posibles
de la parábola, claro, de los centros de la circunferencia. Por ejemplo, aquí también me queda una circunferencia pequeñita. Por ejemplo, aquí me quedaría una circunferencia de radio justamente P, que es tangente a Y y incluye a 1,2. Acá tengo otra. Por ejemplo, si yo cojo este centro, me quedaría otra circunferencia aquí. Entonces, aquí en cada punto de esta parábola puede haber un centro de circunferencia. Entonces, vamos a hallar la ecuación de esa circunferencia. Entonces, necesito un parámetro. Necesitaré un parámetro. Voy a decir que el parámetro será la coordenada en X. No, la coordenada en Y, mejor dicho, porque Y va desde infinito hasta menos infinito. Entonces, voy a poner el parámetro Y. Ahora, vamos a ver, como les dije, el centro sería h, k. Lo que haré es lo siguiente. Entonces, la ecuación de esa circunferencia es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que es igual a, como dije, el radio, h al cuadrado. Entonces, ahí yo puedo ver, aquí me va a salir la ecuación de esa parábola, de hecho, porque en h y k, porque como sabemos, esta es la ecuación de esa circunferencia, y el 1,2 pertenece a esa circunferencia. Entonces lo que haré es reemplazar el 1,2. Me va a quedar 1 menos h al cuadrado más 2 menos k al cuadrado es igual a h al cuadrado. Entonces aquí me queda 1 menos h. Entonces aquí me quedaría 1 menos 2h más h cuadrado más 2 por menos 4k más k al cuadrado es igual a h al cuadrado. Entonces aquí esto se va. Esto me va a quedar entonces, se dan cuenta que me queda la ecuación de una parábola. Vamos a dejarla bonita. En función de h y de k, como les dije, h y k son los parámetros del centro, del círculo. Entonces aquí podría ver que me queda, a ver, esto de aquí no lo voy a romper. 1 menos 2h más, aquí es k menos 2 al cuadrado. O sea, da igual si esto de aquí es lo mismo que k menos 2 al cuadrado. 2 menos k es igual a k menos 2 al cuadrado. Es igual a 0, porque se ha puesto que está aquí. Entonces esto lo paso al otro lado. K menos 2 al cuadrado es igual a 2h menos 1. Entonces k menos 2 al cuadrado va a ser igual a 2h menos 1/2. Entonces esta sería la ecuación de esa parábola, donde obviamente estamos hablando de h. H sería la coordenada en x y k sería la coordenada en y. Como podemos ver, el vértice de esa parábola es efectivamente el punto 1/2,2, es decir, el puntito que está aquí. Y para cada uno de esos puntos va a existir una circunferencia que cumple las condiciones que me habían dicho. ¿Cuál 4? El inicio. Este 4. Este 4 es completar cuadrados. Este 4 se completa el cuadrado. Yo lo que necesito es completar el cuadrado. O sea, no sé si han visto completar cuadrados, pero básicamente lo que se hace es tratar de llegar a esto como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para hacer un trinomio cuadrado perfecto, yo lo que hago es, me va a quedar el y cuadrado menos 4y, y el otro lado paso el 4x menos 8, y aquí sumo la mitad de 4, que es 2, lo elevo al cuadrado, 4, entonces sumo 4. Y para no variar la ecuación, como sumo 4 aquí, sumo 4 acá. Ahí no cambio la ecuación. Entonces ahí completo cuadrados, te queda y menos 2 al cuadrado. Y aquí te quedaría 4 menos 1, porque 8 menos 8 más 4 es menos 4. Ya. Entonces, como les sigue diciendo, veo que los centros de las circunferencias que me van a quedar cumplen una parábola.
Entonces, ahora, bueno, me falta la ecuación de la recta, de la circunferencia, porque no la he sacado aún. De hecho, solo saqué el centro. Entonces, aquí yo podría ver, por ejemplo, que la ecuación de la circunferencia debería ser, entonces voy a dejarlo todo en función de k, porque creo que es mejor, creo. No, en función de, sí, en función de k. Aquí despejaría h. H me va a quedar que es igual a h es igual a k menos 2 al cuadrado más 1 sobre 2. Y esto lo metería en la ecuación aquí. Bueno, va a quedar algo bien feo. Pero esa sería la ecuación de la circunferencia para el valor de k. Como les dije, no es una única circunferencia, son infinitas circunferencias que van a tener su centro en esta parábola. Entonces, esta sería la ecuación de la parábola de los centros. Y faltaría obtener la ecuación de la circunferencia, que sería evaluar este valorcito aquí en la ecuación. Entonces, la ecuación de la circunferencia sería igual a x menos, en vez de h, sería esto que está aquí, k menos 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cuadrado, más y menos k al cuadrado, es igual a k menos 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cuadrado. Y esta sería la ecuación de la circunferencia, de toda la circunferencia. Para, como les dije, dependiendo del valor de k. K puede ser cualquier valor real. Y con ese valor de k puedes obtener la ecuación de la circunferencia de esta manera. ¿Ya? Entonces, ese sería con respecto al eje Y, al eje cuando es tangente al eje X, al eje Y. También puede ser que sea tangente al eje Y, al eje X, ¿qué digo? Entonces, por ejemplo, sería casi similar, solo que la parábola sería algo así. Y eso ya se lo dejo para que lo terminen. Traten de hacer lo mismo, pero para el otro eje. Lo único que así les digo, por ejemplo, debería estar por aquí. Entonces, para que sea tangente al eje X, yo necesito que el radio, entonces si este es el vértice, este es el centro, que digo, de la circunferencia, el h, k, yo necesito que el radio sea justamente k para que sea tangente justamente. Yo necesito que sea k para que sea tangente con el eje X. Acá era h para que sea tangente con el eje Y, acá debe ser k para que sea tangente con el eje X. Y debería ser algo muy similar, un razonamiento similar para obtener las ecuaciones de esas circunferencias. Entonces estas serían las ecuaciones de las circunferencias cuando es tangente al eje Y, como les dije, son infinitas. Y luego debería hacerlo de esta manera para obtener las ecuaciones tangentes al eje X. ¿Ya? Entonces, hasta ahí alguna pregunta, ya ahí lo voy a dejar, como les digo, terminé en la otra parte. Este problema no es, o sea, un poquito raro, que te piden la ecuación de las circunferencias, que son diversas. Te das cuenta que no solo es una, sino va a depender de un parámetro. Depende de dónde ubiques la circunferencia, de dónde quieras ubicar el centro. Entonces, los centros de esas circunferencias están dentro de esta parábola. Lo mismo acá te va a quedar una parábola. ¿Ya? Entonces, así sería este ejercicio. Igualmente no es como que te pidan un valor numérico de respuesta, sino es como que para entender un poco más acerca de parábola. Y listo. Entonces continúo. Ahorita vamos a ver elipse. La elipse es el lugar geométrico que están tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos son los puntos tales que la suma a la distancia a dos puntos, que son fijos, denominados focos, F1 y F2, es constante, y esa constante es igual a 2A. Es decir, siempre la suma del punto hasta esta distancia más de este punto a esta distancia te va a quedar 2A. Ese valor de 2A corresponde al eje mayor, que es mayor a la distancia de ambos focos,
que en este caso la distancia de ambos focos sería desde el foco 1 al foco 2. Por lo tanto, A es el semieje mayor, que es desde el centro al vértice. Bueno, no hemos visto qué es el vértice. Y C es la distancia del centro al foco. Entonces esto sería C y esto sería A. Pueden ver que A es mayor que C en este caso. A es mayor que C. Este es el punto medio, es el centro. Y además tenemos que la recta perpendicular al eje principal que contiene al centro se denomina semieje, bueno, se denomina eje menor y mide 2b. Y el valor de b se conoce como semieje menor. Entonces este valor mide 2b, esto mide 2a y esto mide c. Entonces podemos calcular, ayudándonos con, bueno, si lo hacemos, estos puntos que se obtienen al cortar la elipse con el eje mayor se denominan vértices y son los puntos más distantes del centro. También tengo que el segmento de recta perpendicular al eje mayor que pasa por uno de los focos también se denomina lado recto y su longitud en este caso es 2b cuadrado sobre a. El valor de e, que es c sobre a, representa la excentricidad, también tiene en caso la elipse, y como podemos ver la elipse tiene excentricidad menor que 1 y mayor que 0. Entonces esa es la excentricidad de la elipse. Como vimos, la de la parábola era 1 y la de la circunferencia creo que es 0, no estoy muy seguro. Entonces, ajá, sí, debería ser 0. Esta es la excentricidad de la elipse y que cumple esta condición, igual que la parábola. Aunque aquí no vamos a ver nada acerca de los ejes directrices que tiene la elipse. No importan mucho, la verdad. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud del eje menor? Es decir, del valor d, pues se la puede aplicar con Pitágoras y la definición de la elipse. Entonces vamos a tener que b es de esta forma. Es decir, el b al cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado, o dicho de otra manera, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces también se cumple esta ecuación con respecto al semieje mayor, semieje menor y semidistancia focal. Entonces se cumple esta ecuación en la elipse. La forma canónica, cuando tenemos los centros, los focos en menos c,0 y c,0, es decir, está centrada en el origen, tiene su centro en el origen, se va a hacer de esta manera. Se la puedo obtener aplicando la definición de la elipse y de distancias de puntos también. No lo vamos a hacer porque es bastante larga. Y esta sería la ecuación. Ahora tenemos dos casos. Tenemos que cuando la elipse es con su eje mayor es paralelo al eje X, es decir, es horizontal, con centro en H, K, ya no en centro, 0,0, va a tener esta ecuación, donde A, como vimos, es el semieje mayor y B es el semieje menor, igualado a un 1. Entonces aquí puedo ver que los vértices, debido a que es horizontal, van a ser de la forma H más menos A, es decir, para obtener los vértices tengo que sumar y restar A al centro en el eje X, y los focos también se obtienen de esa manera, pero sumo C, la semidistancia focal. Las rectas directrices, como dije, no las vamos a usar mucho, pero ahí están, esas serían esas que están ahí. También si el eje mayor es vertical, en cambio, el A, que sigue siendo el semieje mayor, va a estar ahora debajo de Y. Y por lo tanto, en este caso sería vertical. Y debido a que es vertical, aquí debe ser H. Entonces los puntos, los vértices son de la forma, ahora se le suma a la coordenada en Y, ya no le sumo a la coordenada en X, le sumaría A y restará para obtener los vértices. Y para obtener los focos también sumo y resto, pero C en este caso. Y estas serían las rectas directrices. Ahora, ¿cómo es la forma general de la ecuación de una elipse? Sería de esta forma, donde A y B tienen el mismo signo y son diferentes, por eso no son iguales.
Entonces A y B son diferentes, tienen el mismo signo. A no es 0 y B tampoco. Y entonces esa ecuación se puede transformar de esta manera, que es la ecuación de la elipse, con más menos 1. Claramente, si te queda un menos 1, entonces esa ecuación no representa nada. Si te queda aquí menos, no representa nada, porque para que sea una elipse tiene que dar de aquí más 1, de ley. Ya, y esa sería la elipse. Como les dije, la condición para que sea elipse es que A y B sean del mismo signo, pero de diferente valor. En ese caso te va a quedar la elipse. Entonces ahora vamos a resolver ejercicios. Entonces, por ejemplo, me piden determinar la ecuación canónica de esa elipse. Me piden hallar el centro y los focos. Entonces, ¿cómo obtengo la ecuación canónica? Pues lo que hago es completar cuadrados. Eso es muy útil, muy importante en, en todo esto que estamos viendo de geometría analítica, las cónicas, completar cuadrados. Entonces vamos a completar cuadrados. Tengo aquí el 4x cuadrado menos 8x más 9y cuadrado más 18y es igual a 23. Es igual a 23. Entonces aquí lo que hago es sumar menos 8 dividido para 4. Para 2 que digo es 4. Y 4 al cuadrado es... Ah, no, primero antes que nada. Antes que nada, factorizo. 4x al cuadrado menos 2x más 9y cuadrado más 2y es igual a 23. Entonces siempre es recomendable, yo les recomiendo factorizar el valor que esté multiplicando a la x y el valor que esté multiplicando a la x cuadrada y el valor que esté multiplicando la y cuadrada. Entonces aquí lo que hago es completar cuadrados. Sabemos que es la mitad de 2, que es 1, al cuadrado es más 1. Y aquí sería la mitad de 2, 1, al cuadrado 1, entonces aquí también es más 1. Entonces aquí no estoy sumando 1, sino estoy sumando 1 por 4, estoy sumando 4. Entonces debo sumar 4 del otro lado. Acá también no estoy sumando 1, sino estoy sumando 1 por 9, 9. Entonces también debo sumar 9 de este lado, para que la ecuación no varíe. Entonces aquí lo que hago es completar cuadrados. Sería x menos 1 al cuadrado. Y acá es 9y más 1 al cuadrado. O sea, es la mitad del número que está multiplicando a la x. La mitad del número que está multiplicando a la y. Es igual a, aquí es 23 más 4 es 27 más 6 más 9 es 36. Finalmente, quiero que este valor sea 1. Por lo tanto, divido para 36 todos los términos. Y ahí me va a quedar la forma canónica de la elipse. Me va a quedar aquí 9 al cuadrado, 9, mejor dicho. 36 sobre 4 es 9. Más aquí me va a quedar, 4. Y aquí me queda 1. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, bueno, voy a dejarlo de forma completamente canónica, que es 3 al cuadrado. Y aquí puedo ver que y más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Entonces ahí puedo ver, por ejemplo, que como el mayor valor está en x, entonces es horizontal, es una elipse horizontal. El semieje mayor sería 3, el semieje menor sería 2, y por lo tanto la distancia focal la puedo obtener usando esta ecuación, que sería a al cuadrado menos b cuadrado, raíz cuadrada. Entonces esto sería raíz cuadrada de 9 menos 4, raíz de 5. Entonces tengo que c es raíz de 5. Bueno, c al cuadrado es 5 y c es raíz de 5. Entonces ahí ya puedo obtener, ya tengo entonces el centro. El centro de la elipse sería el punto 1, menos 1. El foco sería, el foco 1 sería el centro. Como es horizontal, le resto en x el valor focal, que en este caso sería raíz de 5. Entonces sería 1 menos raíz de 5, menos 1. Y en y sería 1 más raíz de 5,
menos 1. Claro, en Y. El otro foco sería sumándole raíz de 5. Serían los dos focos. Y los vértices se obtendrían de igual manera al centro, sumándole el semieje mayor y restándole el semieje mayor. Entonces sería 1 menos 3 sobre menos 1. Y el otro vértice sería 1 más 3, menos 1. Entonces los vértices aquí serían menos 2, menos 1 y 4, menos 1. Y esos serían los vértices, los focos y el centro. Y así se obtienen los de una elipse. Como se dan cuenta, entonces es muy útil completar cuadrados y luego dividir para que te quede aquí 1. Ves dónde está el mayor y donde está el mayor te indica que si es horizontal, si estuviera el mayor aquí en Y, quiere decir que la elipse sería vertical. Por lo tanto, este valor es el semieje mayor y este sería el semieje menor. Y ahí puedes obtener la distancia focal y puedes obtener todos los puntos importantes. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a este ejercicio? No, para continuar. Entonces, el siguiente ejercicio me dice que tengo una elipse que es concéntrica a una circunferencia que tiene por eje menor el diámetro de esa circunferencia. El eje mayor de la elipse mide 6 unidades y es paralela al eje X. Si la ecuación de esa circunferencia que estaba hablando es x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 6y más 21 igual 0. Entonces me pide determinar la ecuación de la elipse y las coordenadas de sus vértices y sus focos. Entonces me dice que una elipse que es paralela al eje X, o sea, es decir, que es horizontal, tiene el eje mayor es igual a 6. Eso quiere decir que 2a, no olvidemos que el eje mayor es 2a. 2a mide 6. Por lo tanto, a mide 3. A mide 3. Entonces, el semieje mayor mide 3. Y bueno, el semieje menor, no sé, debo sacar el diámetro de esa circunferencia. Aparte es concéntrica, entonces quiere decir que el centro de esta elipse es el mismo centro de la circunferencia. Entonces vamos a sacar el centro de la circunferencia. ¿Cómo hacemos el centro? Pues de nuevo completamos cuadrados. X al cuadrado menos 8x más y al cuadrado menos 6y es igual a menos 21. Entonces paso el 21 al otro lado. Aquí lo que hago es completar cuadrados. La mitad de 8 es 4. La mitad de 8 es 4. Al cuadrado es 16. Entonces aquí es más 16. Aquí es más 16 también. Aquí es la mitad de 6 es 3. 3 al cuadrado es 9. Entonces acá también es más 9. Entonces aquí tengo que esto va a ser igual a x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Es igual a... Aquí es 25 menos 21, 4. Entonces aquí yo puedo ver información importante que necesito. El centro de la circunferencia es el punto 4,3 y el radio es igual a 2, porque aquí es 2 al cuadrado. Bueno, sí, el radio es igual a 2. Por lo tanto, el diámetro es igual a 4. Me dicen que el diámetro es igual al eje menor, es decir, es igual a 2b. Por lo tanto, aquí puedo ver que b es 2. Entonces ya con eso tengo básicamente toda la información para hacer la elipse. La elipse será x menos, como es concéntrica con la circunferencia, tiene este centro, tiene el mismo centro, es decir, x menos 4 al cuadrado. Como es horizontal, ya que es paralela al eje x, entonces el semieje mayor debe estar debajo de la x, entonces aquí sería 3 al cuadrado, más, entonces aquí, bueno, no hay necesidad de sacarla, pero ya la estoy escribiendo, y menos 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado es igual a 1. Entonces esa sería la ecuación de la elipse. Entonces tenemos que hallar el centro, ya sabemos que es el mismo de la circunferencia. No se ve que sacar la ecuación. Las coordenadas del vértice y de los focos. Entonces de los vértices de nuevo, ya tengo que el semieje mayor es 3.
Tengo B, me falta sacar la distancia focal, que ya vimos que es raíz cuadrada de A al cuadrado menos B cuadrado. Entonces C es igual a raíz cuadrada de 9 menos 4 raíz de 5 nuevamente. Entonces C es raíz de 5, por lo tanto, bueno, primero vamos a sacar los vértices. Los vértices serían 4 menos 3,3 y el otro vértice sería 4 más 3,3. Es decir, 1,3 y 7,3. Y acá tengo el foco. El foco 1 sería 4 menos, ahora en vez de 3 sería C, raíz de 5,3. Y el foco 2 sería 4 más raíz de 5,3. Y esas serían las respuestas. Aquí están los focos y los vértices. Y el centro, que ya vimos que es el mismo de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Si tienen, pueden hacerla. Si no hay preguntas, entonces continúo para hacer más ejercicios. Esta no, porque es de hipérbola. Puede ser que me equivoqué aquí. Entonces me dicen, este es de la tutoría. Me dice que un puente de 100 metros está cubierto con un arco semielíptico, cuya altura máxima es de 20 metros, tal y como se muestra en la figura. Si Jorge se encuentra a 4 metros de uno de los extremos del puente, ¿cuál es la distancia entre el vertical entre el arco y Jorge? Entonces, aquí más o menos sería, aquí estaría Jorge. Me dicen que está a 4 metros de uno de los extremos. Es decir, que habría 4 metros. Por lo tanto, de aquí para acá, habrían 46 metros. Entonces, habrían 46 metros. Jorge está aquí. Él piensa ver la distancia entre Jorge y la altura del puente. O sea, esta altura que está aquí. Entonces, me piden hallar esa altura. ¿Cómo la hallo? Pues primero voy a trasladar el problema al plano cartesiano. Como tengo una elipse, y realmente no importa dónde yo la centre, yo la voy a centrar obviamente en el origen porque es lo más sencillo. Entonces voy a decir que la elipse, bueno, la semielipse, porque es la mitad de una elipse, la semielipse va a estar centrada en el origen y por lo tanto la voy a dibujar así. Entonces esta sería la semielipse. Bueno, ya. Entonces esa sería la semielipse. Como podemos ver que aquí es 50. Esto quiere decir que el semieje mayor es 50. Es decir, A es 50. V sería 20, porque el semieje menor, que es este valor que está aquí, es 20. El centro, como ya dijimos, es el 0,0. Y me piden hallar, básicamente, aquí, cuando aquí hay 46, me piden hallar esta altura. Esta altura me piden. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues me di cuenta que este punto que está aquí, que pertenece a la elipse, porque está dentro de la elipse, en X debe tener coordenadas igual a 46 y en Y debe tener coordenadas H. Entonces ahí ya tengo información valiosa de cómo resolver el problema, ya que este punto pertenece a la elipse, es decir, este punto debe satisfacer la ecuación de la elipse. Entonces, por lo tanto, debería evaluar este punto en la ecuación de la elipse y podría tal vez hallar H. Entonces, vamos a ver. Primero debería sacar la ecuación de la elipse, que podemos ver que es igual a x al cuadrado, centrada en el origen, sobre a al cuadrado, que es 50, más y al cuadrado sobre 20 al cuadrado es igual a 1. Entonces, esta es la ecuación de la elipse. Entonces, yo como dije, este punto pertenece a la elipse.
que tiene coordenadas en X, tiene 46, y en Y tiene coordenadas la altura, justo que lo que quiero saber. Entonces, por lo tanto, este punto pertenece a la elipse y debe satisfacer esa ecuación. Por lo tanto, evalúo el punto en la elipse, me va a quedar 46 al cuadrado sobre 50 al cuadrado más y al cuadrado sobre 20 al cuadrado es igual a 1. Entonces, aquí puedo despejar y. Va a quedar y al cuadrado sobre 20, ahí está, entre el cuadrado es igual a 1 menos 46 sobre el cuadrado sobre 50 al cuadrado, que esto es igual a 1, usando diferencia de cuadrados aquí, porque no voy a hacer ese mucho, no tengo calculadora obviamente, sería 1 menos 46 sobre 50, 1 más 46 sobre 50, sé que hay que ser ingeniosos, entonces diferencia de cuadrados, entonces tengo que y cuadrado sobre 20 cuadrado va a ser igual a 1. Este de aquí sería 50 sobre, sería 50 menos 46, 4. Y acá sería 50. Sería 50 más 46, sería 96. Entonces, finalmente, esto va a ser igual a 96 sería mitad 2, que la mitad 48. Sí, 48. Mitad 24, mitad 12, mitad 6 y mitad 3. Entonces, este 96 sería igual, el 4 es 2 al cuadrado, 96 es 2 a la quinta por 3, y acá te quedaría 50 al cuadrado. Entonces aquí y cuadrado sería igual a 20 al cuadrado sobre 50 al cuadrado. Déjenme un poquito más arriba. Y al cuadrado es igual a 50 al cuadrado, no, 20 al cuadrado sobre 50 al cuadrado por, aquí sería 2 a la 7 por 3. Porque 2 por 2 al cuadrado por 2 a la quinta es suma de exponentes, 2 a la 7 por 3. Entonces aquí lo que haré es sacar raíz, obviamente solo la positiva, porque la negativa está acá abajo y esa no estamos tomando en cuenta. Entonces voy a tomar la raíz positiva. Por lo tanto, y va a ser igual a 20 sobre 50. Aquí voy a dividir en 2 a la 6 por 2 por 2, mejor dicho. Entonces me va a quedar 2 al cubo. La raíz de 2 a la 6 es 2 al cubo por raíz de 6. Entonces aquí puedo simplificar. Y me va a quedar y es igual a 2 por 2 al cubo es 16 sobre 5 raíz de 6. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces 16 por 5 raíz de 6. ¿Sí? Porque 2 a la 6, 2 a la 6, 2 al cubo. Sí, está bien. Sí, está correcto. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, obviamente se dan cuenta que lo difícil era, un poquito difícil era calcular esto sin calculadora. Por eso es muy bueno saber exponentes, saber estas cosas de productos notables, factorizar. Mira, si se dan cuenta, nunca multipliqué, nunca hice una multiplicación que me demorara tiempo, sino simplemente dejé todo expresado. Y al final multipliqué simplemente 2 por 2 al cubo. O sea, 2 por 8, 16. Y no tuve que multiplicar acá todo esto de aquí, que se sea bien feo. ¿Ya? Entonces, preguntas, por favor. Si no hay preguntas para continuar, esta es la respuesta de este ejercicio. 16 quintos raíz de 6. Claro, sí. Ya, entonces si no hay preguntas, voy a continuar. En este caso me piden hallar la ecuación del
el perímetro no convexo, me piden hallar el perímetro. Entonces el perímetro, si me doy cuenta, estos son los focos, este foco, foco. Entonces necesito hallar esta distancia. Primero aquí, no, lleva a hacer trampa, no se puede. Entonces necesito hallar las distancias. Entonces yo sé que aquí hay C, aquí hay B, y todo esto es A. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta distancia va a ser igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esta distancia va a ser igual a raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado por Pitágoras. Esta distancia, ¿cómo calcularía esa distancia? Aquí habría A menos C, porque sería A, ajá. Esto sería el A y esto C, entonces esto mide A menos C. Esto mediría allá. Finalmente, esto más esto, por definición de elipse, debe medir 2. Esto más esto debe ser igual a 2. Entonces ahí ya podría sacar el perímetro. Entonces primero debería sacar, pues aquí puedo ver que A es 10, porque 10 al cuadrado de 100. B es 8. Y puedo ver que C va a ser igual a raíz de 100, 100 menos 64, que es igual a raíz de 36, que es igual a 6. Entonces C es 6. Entonces con esto ya puedo ver, por ejemplo, los valores. El perímetro va a ser igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado más raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 8 al cuadrado más A menos C. Entonces A es 10 y C es 6. Y más, como les dije, esta distancia de aquí para acá, esta distancia, debido a la definición de elipse, como es la distancia de un punto hacia sus dos focos, la suma de las distancias desde un punto hacia los dos focos debe ser 2A, es decir, 2 veces 10. Entonces aquí resuelvo esto de aquí. Esto sería raíz de 64 más 36. Esto sería A. Bueno, aquí es 10, mejor dicho. No va a perder mucho tiempo. Es 10. Más, aquí sería raíz cuadrada de 164. Más 4 y más 20. Entonces esto es igual a 34 más. Aquí puedo sacar factor común aquí, esto aquí yo lo haría de la siguiente manera. Yo sacaría factor común. No queda bonito. Entonces, 4. Igual sacaría el 2. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto me va a quedar 2 al cuadrado. Aquí es 25 más 16. 25 más 16. 11. 41. Entonces esto queda. Entonces esto me va a quedar, para simplificar, me va a quedar 2 raíz de 41, que tampoco es la gran cosa. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces aquí hay que saber un poco de conceptos de la elipse. Esto es B, esto es C, esto mide A, y como les dije, la suma desde un punto, las distancias de un punto hacia los dos focos es 2A, la suma de ambas distancias. Por eso yo puedo decir que estas dos sumas, esta suma de aquí es 2A. ¿Ya? Entonces, preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta, puede hacerla. Si tienen preguntas, por favor, no se queden con las dudas. Aprovechen para preguntar. Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a ver ahorita finalmente la hipérbola. Entonces ya la última cónica que falta por ver, que es la hipérbola.
En este caso, la hipérbola es el lugar geométrico de puntos, tales que la diferencia a dos puntos, la diferencia de la distancia de ese punto a los dos focos ¿cómo sale? Ay, no sé, no sé. A ver. ¿Por qué sale por Pitágoras? Aquí hay 90 grados, aquí hay B, de aquí para acá es A, por eso por Pitágoras es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Acá hay B, acá hay C, aquí hay 90 grados, entonces aquí sería B cuadrado más C cuadrado. 2A es por la definición de de elipse. 2A, la definición de elipse como tal, me dice que la suma de la distancia de cualquier punto de la elipse a un foco más la distancia del punto de la elipse al otro foco siempre es constante y es igual a 2A. Por eso yo sé que debido a que yo estoy sumando, yo aquí tengo esta distancia del punto al foco, y acá tengo la distancia del punto al otro foco, entonces sí, siempre es constante. Esta suma, si yo cojo acá y yo pongo estos puntos a los dos focos, de aquí para acá y de aquí para acá, va a ser de aquí para acá más de aquí para acá es 2A. Siempre va a ser 2A. Eso es la definición de foco. ¿Qué de foco? De elipse. Y este A menos C es porque es A este valor y C es este pedacito aquí, entonces te queda A menos C. Ya. Entonces, si tenemos la hipérbola, aquí también es muy similar a la elipse, solo es que la diferencia, ya no es la suma, la diferencia de las distancias desde el punto a un foco menos la del punto al otro foco es constante y es igual a 2A. Entonces aquí es la diferencia, en elipse era la suma. Los puntos fijos se llaman focos y ya, y esos serían, por ejemplo, los que define a la hipérbola. Tenemos que 2A es la longitud del eje transverso, se denomina eje transverso, que sería el eje donde están los focos y los vértices. Y la mediatriz de ese eje transverso, que pasa por el origen, que pasa por el centro el centro de la elipse, de la hipérbola, es el eje conjugado. Este de aquí es el eje conjugado de la hipérbola. Y la intersección de ambos ejes es el centro de la hipérbola. Entonces, los puntos donde la elipse, la hipérbola que digo, se intersecta con el eje transverso son llamados vértices, el vértice 1 y el vértice 2. Y la distancia entre los vértices coincide con la longitud del eje transverso, es decir, la distancia entre ambos vértices es 2A, entre ambos vértices. Ahora, también tenemos la distancia como vimos en la elipse, la distancia focal es entre el centro y el foco, es C. En este caso pueden ver que C es mayor que A. En la elipse era al revés. Podemos ver que C es mayor que A. Y se cumple que B, que el otro valor dado por B, que es raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado, se denomina el semieje conjugado de la hipérbola. Que en este caso sería valor de aquí para acá. De aquí hasta acá. Semieje conjugado de la hipérbola. Tenemos que también, tenemos aquí el lado recto, que es el lado perpendicular al eje transversal, eje transverso, que pasa por el foco. Entonces ese valor mide 2b cuadrado. Y tenemos que el valor de E es la excentricidad de la hipérbola. Que en este caso, como C es mayor que A, en este caso el valor de la excentricidad es mayor que 1. Entonces ahí vemos que excentricidad mayor que 1 es hipérbola. Cuando la excentricidad era entre 0 y 1, era elipse. Cuando la excentricidad es 1, es parábola. Y cuando la excentricidad es 0, es circunferencia. Entonces esa excentricidad define a las 4 cónicas.
la forma canónica de la ecuación de la hipérbola también se la obtiene usando la definición de la hipérbola, es decir, que se busca que esta recta sea constante y usando las fórmulas de diferencia de puntos, las fórmulas de la distancia entre puntos y haciendo análisis algebraico, te queda que esta sería este valor, esta de aquí. Es una ecuación, esta es la ecuación de la hipérbole centrada en el origen en 0,0, cuyos focos son el menos c,0 y c,0. Esa sería la ecuación de la hipérbola. Ahora, ese sería con centro en 0,0. Ahora, si yo quiero tenerla en un centro distinto, es decir, en el centro, en el punto h, k, entonces me va a quedar esta ecuación. Esta sería la ecuación de la hipérbola en el punto h, k. Puedo ver que los vértices se obtienen sumando a en el coordenada en x, debido a que el eje transverso es paralelo al eje x. Y en cambio los focos se obtienen sumando c al eje transverso. También tenemos que los vértices son de la forma h, como vimos, le sumo a la x, le sumo a y le resto a. Y los focos le sumo c y le resto c. Y las rectas directrices que realmente no son de mucha importancia en este caso. En cambio, si se dan cuenta, ¿qué me define que es transversal horizontal? Pues que es positivo en X y negativo en Y, cuando está igualada en 1. Entonces, acá en vertical es positivo en Y y negativo en X. Aquí no hay necesidad de que A sea mayor que B. A puede ser mayor o menor que B, no hay problema. Lo importante es el signo. Entonces, cuando es de esta manera, es vertical, entonces tenemos que, aquí nos debe estar multiplicando, tenemos que los vértices ahora son de la forma H. Ahora acá le sumo A y le resto A para obtener los vértices, porque ahora en el eje Y está el eje transverso. Entonces le sumo A y le resto A para obtener los vértices y también los focos. En este caso le sumo C y le resto C. Ya. Tenemos que también las asíntotas van a tener lo que se conoce como, claro, las hipérbolas van a tener lo que se conoce como asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son estas líneas punteadas que ven aquí. Entonces son estas líneas punteadas, son las asíntotas oblicuas, que si dan cuenta, la hipérbola, como cuando va al infinito, se va a acercar a esas asíntotas, pero nunca las va a tocar. Entonces, ¿cómo se las obtienen? Pues puedes despejar de la ecuación y, te queda esto que está aquí, cuando despejas y, te das cuenta que cuando x tiende al infinito, este término tiende a cero porque x se hace infinito y algo sobre infinito es cero. Entonces esto se hace 1 y te queda que y se aproxima a la ecuación de la recta más menos bx sobre a. Por lo tanto, las asíntotas oblicuas son de esta forma cuando el eje transverso es horizontal. En caso de que el eje transverso sea vertical, también cuyo centro es el origen, también en este caso estoy tomando en cuenta el centro origen 0,0. Entonces esta sería la ecuación de la hipérbola y obtendríamos que las asíntotas oblicuas serían ax, a sobre bx y menos a sobre bx. Entonces esas serían las asíntotas oblicuas. Ahora, si el centro no es 0,0, sino es h, k, entonces las asíntotas serían de las siguientes. Cambiarían, o sea, se las moverían. Se dan cuenta que la pendiente no va a cambiar, pero el centro, bueno, el punto inicial de las rectas sí va a cambiar. Finalmente tenemos que dos asíntotas que tienen, dos hipérbolas que tienen el mismo conjunto de asíntotas son denominadas conjugadas. Por ejemplo, estas dos asíntotas, estas dos hipérbolas que digo. Y tenemos también lo que se conoce como el rectángulo auxiliar, que es este rectangulito negro que ven aquí. Este rectángulo negro, cuyas longitudes son 2a y 2b. Entonces aquí es 2a y aquí es 2b. En el caso de que, claro, las diagonales también forman parte de las asíntotas, y si ese
rectángulo auxiliar es un cuadrado, entonces decimos que la hipérbola es hipérbola equilátera. Finalmente, la fórmula general de la hipérbola es la siguiente, ¿verdad? Donde A y B tienen que ser diferentes y de distintos signos para que sea una hipérbola. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una ecuación general, una ecuación general y quiero yo llegar a la ecuación canónica. Entonces, ¿cómo llego a la ecuación canónica? Como les dije, siempre lo que voy a tener que hacer es completar cuadrados. Entonces voy a completar cuadrados en este caso. X más 2x al cuadrado más 2x. Aquí sería menos. Y al cuadrado más 4y es igual a 12. Entonces siempre lo que hago es primero las x, luego las y y luego el resto lo paso al otro lado. Entonces completo cuadrados. Aquí yo sé que debe ser más 1. La mitad de 2 al cuadrado, la mitad de 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Como aquí sumo 1, acá también tengo que sumar 1. Y acá la mitad de 4 es 2. Más al cuadrado es 4. Entonces aquí sería más 4. Entonces aquí sería x más 1 al cuadrado menos y más 2 al cuadrado. Es igual a, aquí sería 13 más 4, 17. ¿Es 17? 12 más 1, 13 y más 4, sí, 17. Qué feo. Esperaba que sea 16. Bueno, entonces aquí lo que debo hacer es dejar este valor igual a 1. Entonces 17, dividido para 17, dividido para 17. Entonces ahí veo que me queda x más 1 al cuadrado sobre 17 menos y más 2 al cuadrado sobre 17 igual a 1. Entonces aquí yo puedo ver, por ejemplo, que como esta parte es la positiva, quiere decir que la asíntota es transversal horizontal. Puedo ver que A va a valer 17, bueno, raíz de 17. B va a ser igualmente raíz de 17. Por lo tanto, C va a ser igual a raíz cuadrada de 17 más 17. Es decir, raíz de 17 más 17 es 34. Puedo ver que debido a que A y B son iguales, entonces es una hipérbola equilátera. Equilátera, sí, equilátera. Es una hipérbola equilátera. Su rectángulo auxiliar va a ser el 0,0. Claro, su rectángulo auxiliar va a ser un cuadrado. Entonces puedo sacar sus vértices, que sería el centro. El centro lo puedo ver que es menos 1, menos 2. Entonces puedo ver que como es horizontal, entonces tengo que restar por ejemplo, para sacar los vértices sería menos 1 menos raíz de 17, menos 2. Y el otro sería menos 1 más raíz de 17, menos 2. Los focos, en cambio, serían menos 1 menos raíz de 34, 2. Y el foco 2 sería menos 1 más raíz de 34, 2. Entonces ahí ya sacaría los focos, que sería sumando y restando C, y los vértices sumando y restando A. ¿Ya? Entonces así se obtendría la forma canónica. Preguntas, si tienen, pueden hacerlas. Entonces, si no, para continuar. Tomando en consideración que vi aquí el signo, cuando aquí queda 1. O sea, tiene que darte 1. O sea, aquí tienes menos 1, deberías hacer que este sea 1 y ahí cambiarían de signos acá, por si acaso. Entonces, continuando, me dicen que si los vértices tienes toda la razón.
Gracias por hacerme notar eso. Me equivoqué. Ajá, aquí es menos 4y. Gracias. Ya estás, Karen. Entonces, sí, creo que tienes toda la razón. Aquí no es 4y, aquí es menos 4y, aquí no es menos, aquí es menos 2. Entonces, aquí también es, aquí sería 2. Ya. Sí, aquí me equivoqué. Aquí debe ser menos 4y. Para que sea aquí más 4y. Importante también, buena observación. Cuando saques aquí el menos, aquí como es más, debería ser menos para que menos por menos te quede el más que estaba aquí. Entonces aquí debe ser menos, aquí es menos, y aquí te queda el centro igual a un menos 1,2. Sí, está bien, ahí está correcto. Gracias. Entonces, ahí estaría todo. Entonces, continuando, me dicen que ahora si los vértices de la hipérbola son los extremos de uno de los diámetros de la circunferencia, determine la ecuación de la circunferencia. Entonces voy a sacar los vértices, necesito sacar los vértices de esa hipérbola. Entonces voy a sacar los vértices. ¿Cómo los saco? Pues transformándolo en la forma canónica, lo mejor. Bueno, creo que es la única manera. 9x cuadrado menos 72x menos 6y cuadrado más 24y es igual a menos 66. Entonces aquí me queda 9x cuadrado menos, aquí saco factor común 9, así que es menos 8x. Aquí el menos 6, también con consideración los signos, y al cuadrado, y aquí como es más, debería ser menos. 6 por 4, 4y, es igual a menos 66. Entonces aquí completo cuadrados, la mitad de 8 es 4, 4 al cuadrado es 16, entonces aquí es más 16. Entonces no estoy sumando 16, sino estoy sumando 9 por 16. Estoy sumando a 144. Entonces debo sumar del otro lado 144. Y en este caso debería ser 4 dividido para 2, 2. Por 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí es más 4. No estoy sumando 4, sino estoy sumando más 4 por menos 6. Estoy restando 24. Entonces acá también debo restar 24. Entonces aquí me queda 9. X menos, aquí me queda x menos 4 al cuadrado, menos 6, y menos 2 al cuadrado, es igual, aquí me quedará 120 menos 66, 54. Entonces divido todo para 54. Me va a quedar x menos 4 al cuadrado sobre 6 menos y menos 2 al cuadrado sobre 9 es igual a 1. Y esa es la ecuación de la elipse, de la hipérbola. Puedo ver que es transversal, horizontal. Entonces, como quiero ver cómo sería esa circunferencia, voy a dibujar aquí una aproximación de cómo sería ese. Entonces, sería aproximadamente 4,2. Vamos un poquito. Entonces, la hipérbola sería algo así. Entonces, sería la hipérbola. Ahí puedo ver, por ejemplo, que la circunferencia que me piden, aquí estarían los vértices, la circunferencia que me piden es esta que está aquí, que los extremos del diámetro sea los vértices. Entonces yo puedo ver ahí, por ejemplo, que para que se cumpla esto, la circunferencia debe ser concéntrica a la hipérbola, o sea, tiene que tener el mismo centro, y además el radio debe ser igual a
La distancia desde el centro hasta el vértice. Entonces, tomando en cuenta eso, puedo sacar la ecuación de la circunferencia. Primero debería saber cuánto es A. A, en este caso, es 6. Bueno, raíz de 6. Como les dije, aquí no importa si es mayor o menor. En la elipse eso te determinaba cuál era A y cuál era B. Acá no importa, acá es el signo. Entonces este es A, este es B. Bueno, raíz B es raíz de 9, que es 3. Entonces la ecuación de la circunferencia sería una ecuación que tiene el mismo centro. Más y menos 2 al cuadrado. Y de radio, raíz de 6. Es decir, igual a 6. Y esta sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, preguntas. Si tiene alguna duda, por favor. Esa sería la respuesta. Entonces, si no hay preguntas para continuar. Entonces, vamos a ver si terminamos con este, porque ya falta poco para que se acabe. Entonces, me piden hallar el rectángulo auxiliar, el área del rectángulo auxiliar de esta hipérbola. Entonces, yo sé que el rectángulo auxiliar, bueno, dependiendo de si sea horizontal o vertical, sería mejor que saco primero A y B. Entonces tengo que sacar A y B, porque sé que el rectángulo auxiliar tiene longitudes 2A y 2B. O 2A o 2B, como sea, pero son 2A y 2B. Entonces tengo que sacar A y B. Lo mismo, completar cuadrados. Entonces sería 4x cuadrado más 8x menos 3y cuadrado igual a menos 16. Entonces aquí lo que haré es completar cuadrados, saco el factor común el 4, más 4x, menos 3y cuadrado es igual a menos 16. Entonces aquí lo que haré es la mitad de 4. No, aquí está mal, es 2. Entonces la mitad de 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí estoy sumando 4 de este lado, porque 1 por 4 es 4. Entonces tengo que sumar 4 del otro lado. Entonces aquí me va a quedar 4. X más 1 al cuadrado. Y aquí me queda menos 3y cuadrado es igual a menos 12. Entonces aquí divido todo para menos 12. Divido todo para menos 12 para que este me quede 1. Entonces aquí me va a quedar x más 1 al cuadrado sobre menos 3. Aquí es menos por menos, es más y cuadrado sobre 4 es igual a 1. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, que es transversa vertical porque el positivo está en el y. Entonces puedo ver que a es 4, no, a es raíz de 4 y b es raíz de 3. B es raíz de 3. Entonces A sería 2 y B sería raíz de 3. Finalmente, el rectángulo sería así. O sea, déjenme dibujar, tener una idea de cómo dibujar esa hipérbola. Entonces, por ejemplo, el origen, el centro, sería el menos 1,0. Entonces sería por acá abajito, menos 1,0. Entonces sé que 2A sería por aquí y por acá. Aquí sería 1 y aquí sería, los vértices serían 1 y sería menos 3. Entonces por aquí saldrían las hipérbolas. Y el rectángulo sería aquí. Donde esto mediría, como ya vimos, sería 4. Es decir, 2 veces 2A. Y aquí sería, esto sería raíz de 3.
Por lo tanto, todo esto sería 2 raíz de 3. Entonces el área sería igual a 2 raíz de 3 por 4, que es igual a 8 raíz de 3. Entonces mi respuesta es 8 raíz de 3. ¿Ya? Entonces en este caso solo tendría que sacar A y B, y ya con eso podría obtener el área del rectángulo auxiliar. No había mucha necesidad de graficarla o de... Sí, de graficarla o de obtener su centro, por ejemplo. Solo saber A y B. Ya con eso sabías el área del rectángulo auxiliar. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, para continuar antes de hacer este ejercicio. Qué raro, ¿saben? Mm, ¿Saben? Esperen, este de aquí creo que está mal planteado, ¿saben? Pero vamos a ver si... falta de datos, primeramente, decir que esto debe medir 6. Igual lo voy a revisar. Mejor no lo trate de resolver porque creo que está mal planteado, ¿saben? Ya que lo veo bien. Lo comparo con el otro. Ya, entonces creo que está mal planteado. Dejémoslo ahí. No traten de resolverlo. O traten, pero solo piensen en que es cuadrada y que mide 6, aunque no dice que es cuadrada. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. Yo creería que eso está mal, porque se supone que el foco está aquí, y el foco también está aquí, y debería pasar. No sé, siento que está mal. Ya. Entonces, preguntas hasta ahí con respecto a lo visto anteriormente. Siento que está mal ese ejercicio. El examen final tendrá, si mal no me equivoco, 16 preguntas, o 18, es que no me acuerdo exactamente. Creo que 16 o 18. Déjenme ver exactamente. Déjenme, lo voy a ver por si acaso. Entonces, sí, ya es examen virtual, es el examen final es la otra semana. Y si mal no me equivoco, son 18 preguntas. Entonces, déjenme nomás confirmar exactamente cuántas son. A ver, son 18 preguntas. 18 preguntas. Para 2 horas. Probablemente yo no sea el que les tome, si nos va a hacer otro profesor. Entonces, así que ya saben todo lo que deben hacer. No, entonces es muy importante, creo que deben llegar muy antes, con mucha anticipación, porque obviamente ese profesor no los conoce y tienen que revisar bien su cédula y todo eso. Entonces, Dicen, sí, díganme. pero no siempre han sido 20 preguntas. Mm, sí, pero son 18. Son 18 preguntas que van a tomarles ahorita. Me imagino, no sabría saber por qué, pero tal vez estaban muy difíciles. No sé, no estoy Que seguro, la 20 verdad. preguntas son de física. Ajá, yo sé, por eso se me hace raro, pero sí, ya acabo de confirmar que son 18. Son 18 preguntas. Entonces, no sé, no. Sí, son 18. 18 preguntas. Ya. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya saben, si tienen alguna pregunta me pueden hacer o después, cualquier ejercicio que quieran practicar. Entonces, si mal no me equivoco, ya es la semana. El miércoles hay taller, el último taller, y el viernes la elección, la última elección, y de ahí el lunes ya el examen.
Entonces me queda desearle éxito, sigan estudiando lo más que puedan. Y bueno, entonces nos vemos entonces el miércoles, porque igual todavía no es la última clase. Chao, nos vemos el miércoles, chicos. Déjame, voy a dejar de grabar.